¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos reescribiendo entre todas y entre todos. Y por Vía X, por la libre expresión. Hoy cambiamos la música. Sí. Ha vuelto Hassan para hacernos el Chile, ¿no? Según acá. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende del horario que se esté viendo este programa. Estreno, buenas noches, don Hassan. ¿Cómo le va? Muy bien, estoy de vuelta virtualmente a Chile después de nuestras discusiones de la semana pasada, que estuvimos en el mundo, según Akram, ¿cierto? Así, por Afganistán, y ahora estamos volviendo. Oiga, Hassan, muy aplaudida a propósito su explicación de lo que ocurrió y sigue ocurriendo en Afganistán. Ya con los talibanes, ¿no?, tomando el poder y Estados Unidos arrancando nuevamente de ese país que tenía hace 20 años ahí invadido, ¿no? Así que, ¿qué le parece que antes vamos a los versus porque tenemos varios versus de Chile, ¿no? La lista del pueblo versus la lista del pueblo, etcétera, ¿no? Vamos a entender todo lo que está ocurriendo, pero antes hagamos un cierre, porque estas 2 semanas de que hablamos y ahora han pasado muchas cosas. De hecho, el último soldado estadounidense abandonó Afganistán, es un señor de apellido Donahue, y con estas imágenes nocturnas, ¿no? Don Winston Donahue, y que fueron muy comentadas, además de la manera en cómo se fue sin ningún tipo de seguridad, subió un helicóptero de noche, como lo estamos viendo ahí, infrarrojo, y se mandó a cambiar. Bueno, es bien interesante en términos visuales, porque se está haciendo la comparación con Vietnam, ¿no es cierto? Claro. Así como Estados Unidos se retiró de Saigón en helicópteros, al final una humillación para el imperio, ¿no? Una derrota para el proyecto estadounidense en el mundo. Pero hay diferencias importantes, aunque en términos visuales se ve lo mismo. Una cosa curiosa es que el talibán llegó al aeropuerto Hamid Karzai y declararon que estaban decepcionados. ¿Ya? Dijeron, todo ese equipamiento, los helicópteros, los aviones que dejaron los estadounidenses, ¿ya?, no funcionan, están destruidos. Y eso es patrimonio nacional que podríamos usar. Ahora es bien interesante, claro, el hecho que ellos expresan decepción, porque uno no imaginaría el gobierno comunista de Vietnam diciendo, pero nosotros esperamos que los estadounidenses nos dejaron las cosas. No esperaron eso. ¿Por qué el talibán sí esperaba poder usar ese equipamiento? ¿Ya? Porque han habido negociaciones, ¿ya?, ¿no es cierto?, en Doha, en el Medio Oriente, sobre el futuro de Afganistán entre el talibán y el gobierno de Estados Unidos. Eso fue una retirada negociada. Ya. Y de hecho, lo que decía el talibán es que vamos a necesitar equipamiento para mantener control de este territorio, con 2 puntos. Nunca más vamos a hacer una base para Al-Qaeda, ¿cierto? Porque la razón inicial para la guerra en Afganistán fue precisamente que Osama Bin Laden había atacado a Estados Unidos. Entonces, ahora el talibán dice, no vamos a dar espacio para Al-Qaeda. Tampoco vamos a dar espacio para el Estado Islámico, que es un grupo aún más radical que Al-Qaeda, que quiere la guerra con Estados Unidos. Y entonces el talibán dice, nosotros vamos a hacer la defensa contra Estado Islámico. Ustedes, comunidad internacional, nos tienen que ayudar. Entonces, esta negociación es bastante más turbia. Dice entonces que los talibanes podrían ser la primera línea de Estados Unidos en el combate a los otros extremismos islámicos que hay en Medio Oriente. Entre ellos el Estado Islámico, que ya hemos visto imágenes brutales, ¿no?, de ellos, ¿no? En 2003, cuando George W. Bush decidió invadir a Irak, ¿ya?, y desde Europa y Estados Unidos había movimientos de izquierda, movimientos de paz que decían eso es una muy mala idea porque va a generar grandes problemas, además que va a generar una sangría, masacres, muchos civiles van a morirse, pero además va a generar una anarquía en el Medio Oriente y van a surgir grupos aún peores. Eso va a empeorar la situación de control y seguridad, invadir. Eso es precisamente lo que pasó porque dio espacio para la creación de grupos como el Estado Islámico. Solamente fue posible producto de las intervenciones recientes de Estados Unidos en el Medio Oriente y esos grupos ahora son peores. Hoy día el talibán es el grupo relativamente razonable porque ha empeorado tanto el contexto internacional. Y claro, Estados Unidos está negociando con el talibán y de hecho estaban haciendo la seguridad alrededor del aeropuerto. Adentro del aeropuerto estaban las fuerzas de Estados Unidos, del Reino Unido, de la OTAN
pero afuera estaban los talibanes tratando de controlar la situación porque el Estado Islámico quería hacer y terminó haciendo un ataque terrorista contra las tropas que se estaban retirando. O sea, eso no fue un ataque del talibán. Los talibanes estaban tratando de defender a los estadounidenses, curiosamente, precisamente de esos ataques. Es una situación mucho más turbia de lo que se parece. Este fue nombrado el gallo más presionado del planeta por estas imágenes. No sé si las viste, está haciendo una proclamación. Él, me imagino que es como un presentador de televisión, que está hablando de que los Emiratos Árabes, en fin, con todo, que está hablando a nombre de los nuevos talibanes. Y mira cómo está ahí de todo presionado. Sí, está la declaración para la comunidad internacional. Todo está bajo control, queremos una nueva actitud. No se preocupen, aquí está pasando todo, está todo bien. Como el mago de Oz. No pongan atención a lo que pasa detrás de la pantalla. Oye, mira cómo está ese pobre gallo. Después de la invasión de Estados Unidos, ¿cierto? Fueron 3 los importantes líderes de Afganistán. Primero Hamid Karzai, después Abdullah y después Ashraf Ghani. De esos 3, Hamid Karzai, que fue al final la persona que emergió de los grupos pro-estadounidenses, tuvo muchos problemas con los mismos estadounidenses porque seguía la insurgencia de los talibanes y entonces había bombardeo constante de parte de Estados Unidos para controlar a los talibanes y morían muchos civiles en ese proceso. Murieron niños, mujeres, familias, nada que ver con el conflicto, porque Estados Unidos, cada vez que veían como concentraciones de los talibanes, hicieron ataques desde el aire y los ataques aéreos terminaron matando a civiles. Hamid Karzai dijo, no estamos de acuerdo con eso, generó esos conflictos. Después llega Abdullah, que no es de la etnia mayoritaria, los Pashtun de Afganistán, sino de Tajik, del norte, y él también tenía reparos con Estados Unidos. Y finalmente llega Ashraf Ghani, que fue profesor en la Universidad Johns Hopkins, o sea, un académico toda su vida en Estados Unidos. Lo conversamos en la clase pasada, el que está a cargo ahora de todo esto, ¿no? Pero él se fue cuando se fueron los estadounidenses. El que escapó, así, el presidente que arrancó. No tenía ninguna posibilidad. Pero ahí está Hamid Karzai, y ahí está en Afganistán en este momento también Abdullah negociando con los talibanes. Perfecto. Entonces ahí tenemos una situación donde hay personas que han tenido posiciones de acercamiento con Estados Unidos, pero cierta distancia también. Estados Unidos sigue creando monstruos, entonces, ¿no? Como todo imperialismo, cuando se quiere meter en otra cultura para sojuzgarla y termina creando estos monstruos. Estados Unidos ha creado varios, ¿no? Saddam Hussein, Osama Bin Laden, etc. Hablamos de Pinochet también, un ejemplo en Sudamérica, etc. Y ahora, esto entonces, si siguen ellos trabajando con el talibán, es como si estuvieran trabajando con el narcotraficantes para combatir el narcotráfico. Exactamente. Cuando estuvo instalado el gobierno comunista, ¿no?, del Partido Democrático Popular de Afganistán, Estados Unidos le pagaba a los señores de guerra que lanzaban ácido en las caras de las mujeres en Kabul que no tenían velo. Eso fue Hekmatyar, que fue uno de los grandes receptores de financiamiento de la CIA. Eso fue la actitud de Estados Unidos. Ellos apoyaron con miles de millones de dólares al apoyo para esas fuerzas más retrógradas que hoy día están gobernando. Y tenemos un gobierno entonces que no va a ser lo mismo que los talibanes de los 2000, pero inestable. Así eran las mujeres deliberadas en Afganistán, ¿no? En este periodo. Exactamente. Y en esa época Estados Unidos estaba financiando precisamente las fuerzas que querían que esas mujeres usaran velos bajo amenazas de violencia. Estaba, ¿no? Competían ellas en olimpiadas, en fin, o sea, competían en actividades deportivas como igual que los hombres. Esto bajo la tutela también de la Unión Soviética, ¿no? En los años 70, y como tú comentaste, ahí se crea entonces dentro de la Guerra Fría la invasión de Estados Unidos y el apoyo a los mujahidines y la llegada de Rambo. Bueno, sí, exactamente. Bueno, se va Rambo ahora, ¿y qué deja en Afganistán? Un gobierno bastante inestable, que tiene los talibanes, que tiene divisiones entre sí. Están los poderes que gobernaron con Estados Unidos y después se enemestaron con Estados Unidos, también están en la mezcla. Y esos grupos más radicales como Al-Qaeda, como el Estado Islámico, toda una mezcla. Difícil saber lo que va a pasar. Qué tremendo. Pero no va a ser simple. Ahí está Rambo aliado con los mujahidines en contra de los comunistas que querían hacer cosas tan terribles como enseñar a las mujeres a leer y a sacarle el velo a las mujeres, tú, marxista. Ya.
Oye, entonces, como diría el relator deportivo, esto recién comienza. Lamentablemente vuelve otro ciclo de violencia, o se avisora al menos, con estos grupos de extremos islámicos. Ahora los talibanes a cargo de Afganistán, pero también surgen otros y están ahí tomando terreno, y ahí se puede producir entonces una nueva batalla ahora de grupos de extrema islámicos. Exactamente. Ya, cerrando entonces este viaje por el mundo, rápido, sucinto, vámonos con el Chile según Akram. Comencemos con el siguiente versus, Don Hassan. Oiga, está lleno de pueblos, esto es como cuando uno va al sur, ¿no? En la carretera. ¿Ah? Hay tantos pueblos, así se están multiplicando. Esto es un problema que hemos hablado harto, ¿cierto? Del problema de la tiranía, de la falta de estructuras. Sí, usted dijo un libro, un estudio maravilloso. Un ensayo chiquitito de Joe Freeman que está circulando ahora en redes sociales. Me escribieron y yo puse el link. Notable. ¿Cómo era ese? ¿Cuál era el concepto de ese libro, de ese ensayo? La tiranía de la falta de estructuras, que es de esa feminista radical Joe Freeman que trabaja en movimientos sociales que son muy radicales. Acá no estamos hablando de partidos políticos, estamos hablando de personas que tienen una fuerte preferencia para la organización horizontal. Y lo que describe Joe Freeman es cómo cuando uno busca eliminar todas las estructuras explícitas, se generan entonces estructuras informales que no tienen control democrático precisamente porque son informales. Entonces, ¿qué ocurre con la lista de pueblo que tiene esa misma ideología de la horizontalidad, de la no estructura, una fuerte crítica, no a la colonización de los partidos políticos por los empresarios, sino a los partidos políticos en general? Un error fundamental eso, que genera entonces la creación de exactamente lo que decía que iba a pasar Joe Freeman, que es la creación de estructuras informales, no democráticas, que empiezan a pelearse entre sí. Es lo que está ocurriendo, y usted cuando nos conversaba de esta pensadora, es lo que está ocurriendo en la lista del pueblo, ¿no? Que en esta idea de una horizontalidad completa, de no tener estructura de partido, no tener una pirámide de mando, estaban ocurriendo entonces estos brotes de autoritarismo. Mira el siguiente titular, por ejemplo. Cristian Cuevas, el día después, a la lista del pueblo se les acabó el negocio, dijo, ¿no? El que fue candidato, no sé cuánto duró, un día y medio, 2 días de candidato de la lista del pueblo, y después lo defenestran y termina diciendo esto el mismo Cristian Cuevas. Bueno, Cristian Cuevas es un dirigente que no sufre del antipartidismo que inspira la lista del pueblo. Una persona que estuvo en el Partido Comunista, en el Partido Socialista, en el Frente Amplio, salió de esos partidos con una crítica contra sus dirigencias, pero no contra la estructura de los partidos en teoría, ¿no? El problema de la lista del pueblo es que ellos no atacan el problema, sino el síntoma, ¿no? Es como decir, tenemos fiebre, vamos a destruir el termómetro. ¿Ya? Entonces dicen, no, el problema a matar al mensajero. Exactamente, eso terminan destruyendo la estructura, cuando lo que hay que hacer es democratizar estructura, no eliminarlas. Y en ese contexto, entonces, una parte de la lista del pueblo invita a Cristian Cuevas para ser su candidato. Eso a pesar de que Cristian Cuevas estuvo en Apruebo Dignidad, estuvo con Daniel Jadwe. Jadwe perdió la primaria, entonces lo correcto habría sido apoyar a Gabriel Boric, porque fue un acuerdo político donde Daniel Jadwe está apoyando a Boric. Uno sigue apoyando al candidato porque así se genera colectivamente una propuesta. ¿Ya? Que al final, cuando uno está en una primaria, eso limita a todos los participantes. No es que ahora la candidatura de Apruebo Dignidad es exclusivamente de Gabriel Boric. No puede ser así. Se tiene que unificar y las voces de la campaña de Daniel Jadwe tienen que estar adentro porque es una coalición. Así es la lógica de trabajo colectivo. Pero al final, Cristian Cuevas rechaza eso, a pesar de su compromiso anterior, abandona la posición de Daniel Jadwe y va entonces con la lista del pueblo. La lista del pueblo que no cree en la organización colectiva, diciendo que por lo menos en la estructura del partido político, y entonces ofrecen a Cristian Cuevas la posibilidad de ser su candidato presidencial. Problema, puesto que no tienen una estructura bien institucionalizada, otros pedacitos de la lista del pueblo no están de acuerdo con eso. Parece, por lo que se filtró después en las redes sociales, uno de los problemas fundamentales fue que Cristian Cuevas quería un control mayor sobre la campaña y otros grupos de la lista del pueblo, sobre todo los que hacen las campañas más en términos publicitarios, audiovisual, ellos querían el control.
Y fue eso es muy típico al final dentro de las colectividades. ¿Ya? ¿Quién va a llevar la voz cantante? Exacto. ¿Quiénes van a determinar la estructura Oye, de la como... campaña, poner los candidatos? Sí. Todo eso es legítimo. Es parte de la construcción colectiva. Obvio. El problema es que la lista del pueblo no tiene una institucionalidad precisamente para canalizar esos conflictos. Entonces tenemos el episodio bochornoso donde hay un candidato que públicamente lo levantan y después otro grupo que también se dice lista del pueblo. Le corta la cabeza al día siguiente. Exacto. Sigamos leyendo la entrevista. Mira, esto por ejemplo también señala Cristian Cueva, ¿no? El día después, como dice esta nota. Hay que buscar la vida de Menéndez. Estuvo en Cuba estudiando cine, estuvo clandestino, salió y llegó a las Guyanas, donde hay muchos narcos, me dijo, ¿no? Se fue a Caracas, grabó a la oposición de Maduro, luego pasa por Colombia y llega a Chile el 19 de octubre y comienza a grabar las protestas, ¿no? Y sigue esto y dice entonces, uno no sabe de dónde viene. ¿Qué puedo pensar yo cuando empiezo a averiguar y una de las voceras es patrocinada por la misma agencia de Guaidó? Algo hay, dice. Mira esto suma lo que pasó con Diego Ancalao, en fin, ¿no? Y todo lo demás. Bueno, empezando con este punto de los grupitos. Al final no tenemos información a ciencia cierta acerca de los antecedentes de los distintos grupos y no creo que sea lo más útil indagar en eso. Lo fundamental es entender el problema institucional, que falta una estructura donde las distintas propuestas pueden ponerse, compararse, medirse y al final canalizar en una decisión final consensuada. Hoy lo llamaba lista del pueblo, ¿no? Un pueblo que se parece más a Twin Peaks que cualquier pueblo. Es como un monstruo de 1000 cabezas y que está en la mitología también, ¿no? Que no se sabe qué piensa y no se sabe, como tiene muchas cabezas, hacia dónde va, ¿no? Parece que no hay una lista de pueblos, sino múltiples, por eso el versus, y ahí está otro grupo que lanza otro candidato. ¿Qué futuro le ve a usted a la llamada lista del pueblo? Y hay como ya 14 renuncias más o menos, ¿no? De los convencionales y las convencionales que están ahí. ¿Cómo leyó todo lo que sigue ocurriendo con Diego Ancalao, otro candidato de esta lista? No me lo responda. Vamos a hacer una pausa y nos queda más versus, ¿verdad? Entre otras personalidades de la política nacional y otras instituciones para ir entendiendo cómo es Chile, según Akram. Una pausa y volvemos. Ya, estábamos hablando con Hassan de todo lo que está ocurriendo en Chile. Hassan está muy entretenido, ¿no? Sí. En este Chile según Akram. Y estamos viendo el versus de la lista del pueblo, versus la lista del pueblo, versus la lista del pueblo, versus la lista del pueblo. Es como de aquí a Chillán. No sé cuántos pueblos hay. Entonces, primero bajaron a Cristian Cuevas. Y ese grupito que no quería a Cuevas, parece que al final, porque querían más control sobre la campaña, levantaron a Diego Ancalao, que es una persona que también tiene una larga historia en partidos políticos. Pero en comparación con Cuevas, que salió de esos partidos políticos con fuertes críticas contra sus dirigencias, Ancalao más bien ha sido una persona relativamente del establishment de esos partidos políticos. Cerca de la EC, por ejemplo. Sí, entró como demócrata cristiano cercano a Jorge Lavandero, el que tiene las acusaciones comprobadas de pedofilia. Entonces, bien terrible. ¿De dónde viene? Es muy complejo poner un candidato que es del establishment político para representar lo que es supuestamente una fuerza de antineoliberal y contestataria. Pero así levantaron a Ancalao con todos los problemas que eso implicó, precisamente porque Ancalao tenía esos patrocinios que se hace de la peor forma de la vieja política con un notario fallecido. Escuchemos lo que dijo Diego Ancalao precisamente de eso que está diciendo usted, Hassan Akram. Ahí está. Nos acabamos de enterar por el comunicador del CERVEL que las fichas que nuestros encargados territoriales habían entregado, las firmas correspondían a una notaría inexistente, lo cual es un delito. Nos afecta brutalmente esto y vamos a unirnos a las querellas y a las demandas que sean necesarias para encontrar a los culpables de esto y a quienes afectaron nuestro proyecto político, a quienes afectaron nuestras demandas que veníamos planteando hace tanto tiempo y hacer justicia.
Bueno, estas son las primeras declaraciones de Diego, ¿no? Después fue mutando un poco. En algún momento dijo que se acababa su carrera política, en fin. Después dio a entender de que él había sido infiltrado por fuerzas que están en contra de la lista del pueblo, incluso, ¿no? Habló de la UDI, del presidente del CERVEL, que también estuvo ligado a la UDI, en fin, ¿no? Y que esto estaría ya judicializándose para llegar a los culpables. De hecho, la hija de este notario también presentó una acción judicial en el día de hoy contra los quienes fueran responsables o culpables de haber utilizado a su padre ya fallecido dentro de todo este ya escándalo político, ¿no? Claro. Al final ha habido mucho análisis en los medios de comunicación, en las redes sociales, acerca de los detalles de esta historia tan escandalosa. Pero yo, otra vez, tratando de analizar eso con altura de mira, lo que saco como conclusión es una vez más la profunda improvisación, la falta de estructura en todo esto, ¿no? Que al final un grupo como la Lista del Pueblo, que entra para cuestionar los partidos políticos por las malas prácticas, en términos precisamente de la corrupción, en términos de sacar firmas de patrocinios que no son, termina primero buscando representantes de ese viejo mundo que supuestamente están criticando y después repitiendo las mismas prácticas. Esto es un desastre para la Lista del Pueblo fuera de la Convención Constitucional. Ahora, la realidad es que fue un tremendo movimiento con mucho éxito dentro de la Convención Constitucional. Y yo insisto que hay algo de mucho valor en la Lista del Pueblo, que es la democracia directa que tienen muchas asambleas locales, sobre todo fuera de Santiago, en zonas de sacrificio, donde los convencionales responden directamente a esas asambleas, ¿ya? La Lista del Pueblo como marca es simplemente un diseño, ¿no? Una marca registrada de unos audiovisuales. Pero lo que está detrás, muchas personas, muchos convencionales que tienen un compromiso antineoliberal, un vínculo democrático profundo. Yo creo que una fuerza de mucho valor, ¿ya? Sí. Lo que están haciendo esos socios controladores de la marca registrada es muy distinto de cómo es la fuerza en la convención. Yo siempre pensé que era un desarrollo maravilloso tener esas voces distintas para la redacción de una nueva constitución, y al final la tiranía, la falta de estructuras está generando el problema para los que siguen tratando de reemplazar partidos políticos en vez de ser una voz alternativa. Oye, yo sigo confiando mucho en la gente que llegó a la convención a través de la Lista del Pueblo, ¿no? Claro. Esté o no esté, o en su mayoría se hayan retirado, porque realmente representan también un sentir social. Claro, usar la palabra pueblo es una arrogancia tremenda para el que quieran, ¿no? Adjudicarse ese concepto que es tan amplio además, ¿no? Dentro de la convención estaban funcionando como la vocería de los pueblos en plural, ¿cierto? Y ahí siguen coordinándose para ver el tema de las propuestas constituyentes, ¿ya? Entonces hay una coordinación que no tiene nada que ver con eso de postular para ser alternativa de gobierno, que es una cosa propiamente de organizaciones colectivas, pero dentro de la convención tiene una organización de mucho valor. Ahora, la razón por la cual yo sigo defendiendo esa inspiración, mientras que yo siempre he sido muy crítico del discurso antipartidos, es que hay dos tipos de tiranía. La tiranía de la falta de estructuras, que yo llevo hablando tiempo de eso, pero también hay una tiranía de exceso de estructuras. Eso lo vimos con los viejos partidos políticos, lo vimos con la Jasna Proboste, haciendo una crítica... La doctrina Benninger, que hemos hablado tanto, ¿no? De la elitización de la política para los profesionales de la política, para las cúpulas y los militantes ahí abajo, ¿no? Cerrándose sobre todo a las voces de los movimientos sociales. La concertación gobernó excluyendo el movimiento social, explícitamente. De hecho, la nueva mayoría, cuando llega con la promesa de finalmente implementar las demandas que pedía el movimiento estudiantil, lo hace, pero excluyendo los movimientos. ¿Por qué traes a colación esto del exceso de la tiranía del exceso de organización o de estructura? Porque tenemos ese análisis de la Jasna Proboste, que lo hace en el contexto de criticar a Gabriel Boric. Pero más allá de la contienda presidencial, lo que parece tan escandaloso para mí, por lo menos, es que ella puntualiza que los problemas en la educación chilena empiezan con el movimiento estudiantil. Otra vez es confundir síntoma con problema, con enfermedad. Otra vez es tratar de romper el termómetro porque uno tiene fiebre. Absurdo. Es matar al mensajero.
Realmente, la razón por la cual la nueva mayoría pudo avanzar a un esto, poco... y lo recogemos de la agricultura, dice, las dificultades en educación se comienzan a generar cuando ellos eran dirigentes. Eso a mí no me deja de llamar la atención, dice Proboste, sobre Gabriel Boric. Claro, esto es ridículo. Es una ridiculez. Es realmente ridículo porque... Claro, porque ella recordemos, era ministra de Educación para el pingüinazo de 2006. Claro, y ella hizo el acuerdo de manos alzadas, tratando de cambiar el modelo, pero de la única forma que se podía en aquel momento fue negociando con la derecha. Y cuando uno negocia con la derecha, las reformas son mínimas. Fue posible una reforma de la educación a nivel educación secundaria, mucho más profunda la reforma durante el gobierno de la nueva mayoría. Y uno pregunta, ¿por qué fue tan insuficiente la reforma educacional de nivel secundario durante los gobiernos de la concertación y mejoró y se pudo eliminar el copago, se pudo eliminar así la selección durante el gobierno de la nueva mayoría? Precisamente por los movimientos sociales. Entonces, atacar el movimiento estudiantil y decir que ellos son el problema cuando son los que han al final corrido la línea para poder hacer reformas reales. Permíteme es absurdo. Una reflexión traer a colación acá una reflexión que nos hizo nuestro Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, sentado en ese sillón hace un par de semanas y hablando precisamente de la lista del pueblo, que tú sabes, lo llamó para ser uno de sus candidatos, Gabriel Salazar. Y él experto, ¿no? Es Premio Nacional por todo el estudio que ha hecho de los movimientos sociales en Chile. Y eso que esto ha pasado muchas veces, esto es la lista del pueblo, ¿no? Está lleno de la historia de Chile. Y él homologaba a los movimientos sociales chilenos como los topos, que iban por debajo de la tierra. Los topos tú sabes que son ciegos, claro, ¿no? Y de repente afloran, y cuando afloran quedan obnubilados, quedan ciegos. Y como quedan ciegos y no tienen experiencia política, toman formas de la política tradicional, y que es lo que le está pasando a la lista del pueblo. Formas de que ya conocemos. La democracia cristiana, por ejemplo, también está completamente dividida, igual que la lista del pueblo. Mira lo que dijo Carolina Goich, ¿no? Que no hay consenso en torno al nombre de Yarna Proboste en su propio partido, ni hablar de la coalición de unidad constituyente que ya está toda reventada con lo que hizo Marco Enrique Minami de inscribirse candidato, ¿no? Yo lo pondría de una forma un poco distinta, ¿no? Yo creo que hay dos grandes problemas: la tiranía de la falta de estructuras y la tiranía del exceso de estructuras. Pero cuando uno tiene un problema colectivo, ¿no?, como es la política, por definición, la política no puede ser una expresión del voluntarismo de un líder carismático como individuo, no puede ser la expresión de los movimientos sociales que llegan a la política, actúan con pureza, porque es absurdo, porque obviamente para ponerse de acuerdo, no solamente dentro de un grupito, sino a nivel nacional, se necesita conversar y ampliar la conversación a grupos mucho más grandes. Y en ese momento entonces se necesita algún tipo de estructura que no cae en ninguno de los dos errores. No en la horizontalidad excesiva, donde se busca eliminar todo tipo de jerarquía, porque con ninguna jerarquía se genera la jerarquía informal, pero tampoco con eso de jerarquía rígida, donde no hay espacio para las voces de la ciudadanía. Lo que uno necesita es estructuras democráticas, donde se escucha a las voces que están interpelando el sistema, donde no se generan esas incrustaciones de élites. Entonces, el movimiento social, cuando entra a la política, tiene que crear su propia institucionalidad más democrática. Y eso es precisamente lo que está pasando con este proceso constituyente. Perfecto. Y a eso súmale además que este lista del pueblo, por el éxito que tuvo, puso en jaque a los partidos tradicionales, no solamente a la derecha como concepto ideológico, sino que también a las propias estructuras de los partidos tradicionales de la izquierda. Porque imagínate un próximo parlamento con la misma cantidad de votación que tuvo la Convención Constitucional, ¿no? En la muerte de los partidos tradicionales, la democracia cristiana tendría un parlamentario. Sería maravilloso. El problema, insisto, no es el partido político en sí, es la colonización de los partidos políticos por el gran empresariado. Entonces lo que necesitamos son instituciones, partidos, perfecto, pero esos partidos tienen que ser partidos democráticos, sin el poder empresarial encima. Perfecto. Vámonos con el siguiente versus, que tiene que ver con alguien que dice una cosa, o tiene dos nombres, o tiene dos formas de pensar. A ver, usted me lo explica. El siguiente versus que nos trae Chile, según acá. Sebastián Sichel versus Sebastián Iglesias. Sí, Sebastián Iglesias. ¿Ya? Ya, es por el apellido
del padre adoptivo de Sebastián Sichel. Y después él cambia para volver al nombre, el apellido de su padre biológico. Entonces son supuestamente la misma persona. Empecemos cronológicamente entonces con Sebastián Iglesias. ¿Quién es Sebastián Iglesias? Sebastián Iglesias, fue un militante de la democracia cristiana. Un cercano a la Mariana Elwin, ¿no? a la parte más como conservadora de la democracia cristiana, pero muy comprometido con la DC. Escuchemos a Sebastián Iglesias, ¿no? Esto es la campaña de Frei Ruiz Tagle II. O sea, más o menos a fines de los 2009 puede haber sido esto, ¿no? Que finalmente, tú sabes, termina ganando en 2010 Sebastián Piñera. Y esto decía, apoyando a Frei Sebastián Iglesias. Mire. Los equipos de Enrique, los equipos de la concertación en general que están trabajando en la comuna. Salir a la calle a decirle a la gente que votar por Piñera es por votar por esta derecha retrógrada, por esta derecha que no solo no quiere seguir avanzando, sino quiere volver a un pasado que yo no me imagino, que sueña con un país conservador y que sobre todo sigue profundizando una desigualdad en los hechos que es terrible. Y que el discurso de Piñera, que son los bonos, que estoy con la pena el día después, que estoy con las uniones de hecho, que estoy con el matrimonio homosexual, es un discurso que es solo de la boca para afuera, pero que no es coherente con su práctica diaria. Entonces, lo que me quiero decir... Un hombre visionario, ese Sebastián Iglesias. Casi comunista, hay que reconocerlo. Esa forma de mencionar la desigualdad como el problema fundamental y decir que además que Piñera es inconsecuente porque su discurso no enfrenta ese problema fundamental. Bueno, un discurso bien de izquierda, bueno, de centroizquierda, como decía siempre Iglesias. Retrógrada, dijo, ¿no? Sí, la derecha retrógrada versus la centroizquierda que busca reducir la desigualdad y ayudar a la gente. Sí, una interpelación muy fuerte. Oye, claro, todo el mundo tiene derecho a cambiar, ¿no? Es parte de me imagino, un derecho humano a esta altura, ¿no? El derecho a cambiar. Pero ¿en qué momento se le habrá producido, ¿no? Esta zarza ardiendo? Esa mágica transformación. ¿En qué momento para él, Sebastián Piñera, para Sebastián Iglesias o Sichel después, se habrá convertido en un buen mandatario, en un buen estadista, y él termina siendo ministro de Sebastián Piñera, de esta derecha retrógrada, según él, hace, no sé, 11, 12 años, ¿no? Sacándose este tipo de fotos, y ahora vamos a ver que tiene otras fotos distintas. Ya, de ahí viene Sebastián Iglesias, Sebastián Sichel, del grupo colorín, el grupo al final de los guatones de la DC, claro. ¿Cierto? Ahí está como el grupo más centrista, más derechista, ahí está la Mariana Elwin, el Principado, los sociocontroladores anti-Yasna. Entonces, en ese es consistente, siempre está en contra de Yasna Proboste. Sí. Pero su posición dentro de la DC, ¿cierto?, iba cambiando primero porque apoya a Andrés Velasco, ministro de Hacienda de la Michelle Bachelet, que después se opuso a ella en una primaria, pero parte de la nueva mayoría. Después forma su grupito Ciudadanos, que es un vínculo así. Exacto. Para y ahí se seguía, figura. Ahí cuando era de Ciudadanos se seguía él autodefiniendo como de centroizquierda. Hay una entrevista también que le da CNN en esos años, donde él asegura, ¿no?, que también va a combatir las ideas de derecha. Entrevista que se ha viralizado también para entender un poco quién es este candidato, ¿no? En qué momento da el switch, el cambio. Exactamente. Entonces, en el caso de la campaña de Ciudadanos, que fue un vehículo para el egoísmo de Andrés Velasco, realmente no tiene mucha más solidez institucional más allá de la figura de la candidatura. Y Andrés Velasco siempre estuvo en esa posición ambigua porque fue ministro de Bachelet, dentro de la coalición de centroizquierda de la Concertación. Jugó un papel, en mi opinión, muy negativo, porque estaba bloqueando, por ejemplo, la propuesta de reforma tributaria, algo que hoy día estamos redebatiendo otra vez. ¿Por qué? Porque Chile tiene una recaudación tributaria, ¿no?, 19-20%, y el promedio de la OCDE está arriba de 30%. Entonces se busca aumentar el papel del Estado, aumentar el tamaño del Estado, para estar a un nivel promedio de las economías más exitosas del mundo. Eso no se pudo hacer antes, por eso tenemos estallido, porque tenemos un Estado reducido a su mínima expresión frente a las necesidades del país, producto de las decisiones de personas como Andrés Velasco, que no querían esas reformas profundas. Perfecto. Durante su tiempo dentro, pero siempre estuvo, de todas formas, crítico
al pinochetismo y pasa a la derecha durante ese periodo. Sí, además muy seducido a él, y lo hemos ya ido entendiendo también con Héctor Cárcamo y Sergio Jara, que conversamos con ellos. Empieza a ser seducido por grandes grupos económicos en esta relación primero con el grupo del Dínamo, ¿no? Donde estaba Mariana Elwin y otros DCs también del negocio de la educación, y donde pone SQM dinero también en ese medio informativo, pero también con los sectores de ciudadanos que apoyaban en esos momentos a Velasco, ¿no? Y que ahora son sus grandes mecenas. Santa Cruz, por ejemplo, que también venía del mundo de la DC. Así que ahí también él comienza a ser seducido y comienza a transitar hacia su apellido Sichel, en el fondo, ¿no? Exactamente. La transformación más bien es como una especie de postulaciones al trabajo. Lo que busca Sebastián Iglesias es seguir avanzando en su carrera como político, recibiendo nuevos trabajos, ¿no? Claro. Entonces, lo que quiere es ascender en la carrera, busca oportunidades y se da cuenta que llega un momento de gobiernos de derecha y por ende para poder ascender tiene que cambiar de empresa, y puesto que al final su visión de la política es bastante empresarial, se cambia de empresa en empresa, es lo más natural del mundo, y ahí cambia el otro bando para recibir otros trabajos, y ahí entra en el gobierno de Sebastián Piñera, que le da el Banco Estado, Ministerio de Desarrollo Social, claro, etcétera, etcétera. ¿No? Es simplemente una y la Corfo, progresión. también. Y la Corfo, sí, donde juega un papel bastante tuvo feo. 3 puestos importantes. Sí. Vicepresidente de la Corfo, luego ministro de Desarrollo Social, y después le dieron el Banco Estado, que con un sueldo de 15 y 6 millones de pesos mensuales, ¿no? Y todo el poder que significa estar en Banco Estado en pandemia. En la Corfo tenía que hacerse cargo de las licitaciones del litio que las empresas estaban obligadas a vender a fabricantes que iban a usar el litio para productos industriales dentro del territorio nacional, y se hizo una negociación fallida con Albert Marlet, se tiene que hacer otro con SQM, nunca avanzó en ese tema, entonces bastante negativo su trabajo en la Corfo. Iba avanzando entonces Banco Estado y el Ministerio de Desarrollo Social, donde celebra el IFE de 65.000 pesos. Claro. Los bonos que criticó de Piñera cuando estaba con ¿Cómo Frey. llegas tú, crees, entonces, a esta foto de Iglesias a esta? ¿Qué le estará diciendo allá? Oye, mira, ya están raspando ya. Mira, allá arriba están raspando. Ahí está el Hagamos una pausa. profesor Hagamos una pausa y analizamos esta foto. Y te puedes quedar 10 minutos más, ¿verdad? Ya viene Interferencia.cl también, Periodismo Independiente tendremos en el tercer bloque. Y terminamos también de ver, analizar a Chile según ACRAM. ¿Te parece, Hassan? Muy bien. Hacemos una pausa. Seguimos en el escenario del Poder Stock, disponible vía X por la libre expresión. No te vayas de la sintonía. As we know, el tercer bloque y final. Ya vuelve Andrés Almeida de Interferencia.cl, periodismo independiente. Pero antes vamos a cerrar este viaje por Chile, ¿no? Esta mirada de Chile según ACRAM y lo que ocurre, ¿no? Este tránsito de Iglesias Sichel, sí, y todo lo que ha significado ahora el ahora candidato, ¿no?, de la derecha. Sí, al final la historia de la transformación del candidato de centro izquierda, Sebastián Iglesias, que criticaba a Piñera por ser parte de la derecha retrógrada, por la Twitter falta también, de respeto. Tiene unos Twitter ahí bien duros contra Piñera. Exactamente. Desde una perspectiva de respeto profundo para los derechos humanos. Ojo, que siempre hablaba de eso. Que incluso dice que fue profesor de derechos humanos en universidades. Entonces ahí su compromiso va mutándose. Finalmente lo que tenemos en este momento es una persona que está dispuesta a sacar fotos con personas que defienden la violación de los derechos humanos. Moreira, Van Rieselberg. Eso es evidente dura, su disponibilidad por razones de su carrera de decir cualquier cosa. No le interesa más allá de poder conseguir la próxima pega. Sí, bueno, eso es un oportunismo total. Fue comentada mucho esta entrevista que dio al Mercurio, donde habla precisamente, ¿no?, su parecer sobre derechos humanos, ¿no? No por la excusa de respetar los derechos humanos, dijo, vas a renunciar a mantener el orden y controlar la violencia, decía Sebastián Sichel. Esa frase es espantosa porque está poniendo como cosas en contradicción, en tensión, una dicotomía falsa
controlar el orden público y respetar los derechos humanos. Más bien son cosas complementarias, porque la única forma de mantener el orden público de verdad es respetando los derechos humanos. Si uno tiene una policía que está violando los derechos humanos, por definición no se está manteniendo el orden público. El orden público existe para que los ciudadanos y ciudadanas puedan desenvolverse en un territorio sin miedo, haciendo sus actividades particulares en libertad. Y no pueden si tienen miedo frente a una policía que viola los derechos humanos. Ahora, dentro del frío pragmatismo que ha demostrado Sebastián Sichel o Iglesias en su carrera política, esto apunta a una estrategia comunicacional y política por captar el voto duro, ¿no? Totalmente. Que no se vaya, que no se desbande hacia Kast, me imagino, ¿no? Hay, Está dispuesto a decir cualquier cosa, incluso cosas que intelectualmente son completamente incoherentes, ¿no? Porque al final, si uno dice los derechos humanos pueden ser una excusa para justificar la violencia, entonces la única forma de enfrentar la violencia es con la violación de los derechos humanos. Porque claro, enfrentando la violencia permite que los otros dicen, entonces hay violación de derechos humanos. Entonces, ¿una policía tiene que violar los derechos humanos para mantener orden público? No, de hecho, las policías en el mundo que son democráticas, que responden bien al poder civil, son las que sí respetan los derechos humanos. Entonces, acá tenemos, para un profesor de derechos humanos, como él dice que eso es la peor frase posible. O sea, realmente no entender la base de ese concepto. ¿Y por qué decir cosas incoherentes intelectualmente? Porque son políticamente coherentes con su proyecto de llegar al poder de cualquier forma. Pragmatismo frío ahí. Don Hassan, muchas gracias por su análisis y por habernos hecho recorrer, ¿no?, a Chile en pandemia y este vistazo suyo que sobre la política bien revuelta, nacional, que vamos a tener todos estos años hasta noviembre por lo menos, ¿no? Una agenda agitada. Muy bien. Hassan Akram y Chile según Akram. Hasta la próxima semana, Hassan. Que esté muy bien. Hasta la próxima.